En el verano vamos a estar hablando de una serie de predicaciones llamadas metas, ¿verdad? Las metas que debemos tener como personas, como cristianos. Entonces, a través de todo el verano, durante todo el verano, en mayo, junio y julio, básicamente esos 3 meses, vamos a estar con una serie de predicaciones, una serie de reflexiones todos los domingos con esta serie titulada Metas. Y vamos a hablar de diferentes perspectivas. Hace las últimas 2-3 semanas estuvimos hablando sobre la familia, ¿verdad? Y estuvimos hablando, nos preguntábamos cómo, si Jesús hubiera estado casado, ¿cómo trataría a su esposa? ¿Se acuerda? Entonces estuvimos hablando de eso, ¿verdad? Sí, y porque Pedro habla de eso, 1 Pedro capítulo 3. Y recuerdan que vimos 3 puntos para los hombres, 3 puntos para las mujeres. ¿Se acuerdan de ellos todavía o ya se les olvidó? Ya se les olvidó. Pero hablamos, cuando Pedro habla y dice, la meta es ser como Jesús. Obviamente sabemos que Jesús de Nazaret no fue casado, pero el apóstol Pedro habla de tener un corazón como Jesús y cómo tratar a tu esposa, cómo tratar a tu esposo. Y el capítulo 3 habla de eso, ¿verdad? Y hablamos de que el hombre, número 1, cubre las debilidades de su mujer. Número 2, recuerda que una mujer tiene el mismo valor que un hombre. Y recuerda que Dios es su suegro. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? ¿Verdad? Porque su esposa es una hija de Dios. Su esposa es una hija de Dios. Dios es mi suegro. Y aquí hablamos de nuestras hijas, ¿verdad? Si a ningún padre nos gustaría que a nuestras y luego hablamos de las mujeres también. Y dijimos, número 1, ay, la hermana se acuerda, hermana, gloria a Dios por eso. Sea generosa con el respeto. Sea generosa con el respeto. Dijimos, el hombre tiene sus inseguridades y a veces las muestra quemando llanta, apretando fuerte la mano y cosas así, ¿verdad? Sea generosa con el respeto. Número 2, crear un ambiente de paz. Dijimos, eso de que la mujer es el cuello no es verdad, la mujer es el corazón. Hay muchísimos estudios que revelan que un hogar tiene el ambiente conforme a la mujer se siente. La que marca muchas veces el ambiente del hogar es la mujer. Número 3, hermana, ya que usted es la aplicada aquí de la clase, a ver, de una vez. Hagamos las cosas por amor, no por miedo. Dice el apóstol Pedro ahí, no se sientan aterrorizadas. Entonces, bueno, vimos eso las 2 semanas. Ya le vamos a mandar su premio a la hermana ya hasta Jackson, ¿verdad? Y hoy vamos a ver una meta más. Vamos a ver, ya no vamos a hablar de la familia, sino vamos a hablar de otra meta más que necesitamos tener. Hemos dicho nosotros, hermanos, que como latinos, inmigrantes, tenemos algunos desafíos, porque al estar acá, cuando emigramos de nuestro país, aquí en la congregación, hay más o menos 10, 11 diferentes nacionalidades representadas. Y cuando venimos de nuestros países, pues tenemos en mente ciertas metas. Por eso esta serie se llama así, metas, ¿verdad? Porque tenemos ciertas metas de mejorar la calidad de nuestra vida, de poder adquirir mejores cosas, de poder tener... Y dijimos que eso no es malo, pero simplemente no puede ser lo único que hay en nuestra vida. Si lo único que hay en nuestra vida como metas es comprarme una troca, comprarme una tele, comprarme un celular, es un gran problema. ¿Verdad? No hay ningún problema que usted y yo tengamos metas financieras, pero no puede ser el motor de nuestra vida. Por eso es tan importante reflexionar, y vamos a estar reflexionando en, aparte de las cosas financieras y materiales, ¿qué otras metas necesitamos tener? Y lo primero que dijimos es, hablamos sobre la familia y sobre el matrimonio. Hoy vamos a estar en Marcos capítulo 6, acompáñenme ahí en su Biblia, por favor. Marcos capítulo 6, versículo 34. El Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 34. Dice la palabra de Dios, al desembarcar Jesús vio una gran multitud, escuchen la historia, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Estamos en Marcos 6, 34 en adelante. Y comenzó a enseñarles muchas cosas, y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor
y se compren algo de comer. Denles ustedes de comer. Les contestó Jesús y ellos les dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se cercioraron le dijeron, 5 panes y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, los bendijo, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Y mire, vamos a terminar con el verso 42 que dice, todos comieron y estaban llenos. Verso 42. Todos comieron y estaban llenos. Déjeme le digo varias cosas sobre esta historia. A mí me encanta esta historia, hermanos, porque habla de comida. Y usted, si usted ha pasado tiempo conmigo, por alguna razón, siempre terminamos hablando de comida. No sé por qué, ¿verdad? Siempre empezamos a hablar de algo y terminan, no, ¿qué ha sido aquí a los tacos estos? O ha sido aquí. Siempre terminamos hablando de comida. Me gusta la comida, me gusta probar, casi me gusta todo tipo de comida. Pero ¿sabe qué? Hay 2 sensaciones que no me gustan cuando como. Yo creo que a usted le pasa lo mismo. No me gusta comer e irme y sentirme que todavía tengo hambre. ¿Alguien le ha pasado eso? Usted va y come a un lugar y, como dicen en México, se hace de la boca chiquita y no pidió 2 veces y se va y dice, no quedé lleno, quedé con hambre, ¿verdad? Pero también me ha pasado que come de más, y no sé si usted se ha dado cuenta, yo tengo una teoría que a uno le entra más comida sentado que parado. A veces dicen que al revés, que uno parado le cabe más, pero no es cierto, porque déjeme le digo mi teoría Mesa 2021, porque usted come, está sentado y come, y cuando se levanta siente la llenura. ¿Le ha pasado eso? Así como que, uy, ¿no? ¿O solamente me pasa a mí? Yo creo que solamente a mí. Bueno, quizá. Entonces, no me gusta ir a comer a un lugar y después irme y sentirme que no me llené. Lo cual me puede pasar cuando estoy en una comida, a lo mejor, donde no tengo mucha confianza y me da pena volverme a pasar a servir o algo así, o pedir, ¿verdad? Y sirven muy poquita comida. La primera vez, siempre que cuando pienso en hambre, me acuerdo la primera vez en mi vida que fui a Colombia, hermanos, que fue en el año 2009. Una familia que yo no conocía fue por mí al aeropuerto y tenía muchísima hambre. Ustedes saben, los que han viajado saben que usualmente en los vuelos uno pues, no come como uno debiera por andar persiguiendo vuelos. Y llegó una familia por mí en Colombia y tenía muchísima hambre, ¿verdad? Pero yo no los conocía. Entonces, de todas las comidas colombianas que hay, me llevaron a comer pizza. ¿Qué les parece? Me compraron una pizza y compraron una rebanada de pizza para cada persona. Y me comí mi rebanada de pizza y me daba mucha pena decir, ¿sabe qué? Tengo más hambre, deme más de comer. Y quedé con hambre, ¿verdad? Y siempre pienso en esa historia cuando pienso en hambre, cuando pasé hambre. Pero también no me gusta sentir que tiene uno las comidas aquí. Yo creo que el ideal es salir, sentirse saciado. De esas veces que usted dice, estoy lleno, pero no hasta acá, ¿verdad? Eso es como una frase que mucha gente tiene, estoy lleno, pero no estoy hasta acá tan súper lleno, entonces estar saciado. Esta comida, hermanos, este pasaje, vamos a hablar del estado perfecto en el que Jesús alimentó a la gente. Este es el único de los milagros de Jesús que está en los 4 evangelios. No hay otro milagro que esté en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esto quiere decir, hermanos, que los evangelios, creen firmemente que usted no puede conocer bien a Jesús sin conocer esta historia. Hay historias que Lucas no incluye, que Mateo no incluye, que Juan no incluye. Sobre todo los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son conocidos como los evangelios sinópticos, porque comparten muchas de las historias y porque los teólogos piensan que Mateo y Lucas utilizaron a Marcos para escribir parte de su evangelio también. En fin, son evangelios sinópticos. Juan tiene muchas historias diferentes. Es un evangelio que se escribió casi al final del primer siglo, 30 o 40 años después de que los primeros 3 evangelios se escribieran. Pero esta historia, hermanos, esta historia es la única historia que aparece en los 4 evangelios. De nuevo, esto quiere decir que los evangelistas creen firmemente que usted y yo no podemos conocer a Jesús bien si no exploramos esta historia bien.
¿Qué aprendemos de esta historia donde Jesús viene y alimenta a los 5,000? Son 3 cosas que quiero compartir con usted en esta mañana, que usted y yo nos debemos llevar en mente. La meta, vamos a irla descubriendo, que esta es nuestra serie Metas, conforme vayamos estudiando y vayamos reflexionando en esta historia, vayamos avanzando en la historia. Lo primero, hermanos, es que venir a Jesús como una oveja sin pastor está bien. Este es el primer punto a compartir hoy. Venir a Jesús sintiéndonos como una oveja sin pastor está bien. Eso es lo primero que empieza a decir el verso 34. Cuando Jesús los ve, dice, y los vio y tuvo compasión de ellos porque parecían ovejas sin pastor. Déjenme le digo, dice, y los puso en una verde pradera. Ya le acabo de decir que esta historia está en los 4 evangelios, pero Marcos es el único de los 4 que incluye este detalle, esta frase que dice, parecían ovejas sin pastor. Mateo, Lucas y Juan no incluyen esta frase que dice, Jesús los vio y parecían ovejas sin pastor. Yo le pregunto a usted, ¿cómo es una oveja sin pastor? ¿Por qué la comparación de Marcos? ¿Por qué Marcos los ve y dice, parecen ovejas sin pastor? ¿Cómo es una oveja sin pastor? Póngase a pensar en eso. Una oveja sin pastor está perdida, no tiene rumbo, no sabe cómo saciarse, no sabe dónde comer, no sabe a dónde ir, está totalmente vulnerable a los depredadores. Esa es una oveja sin pastor. Cuando Jesús ve a la gente, dice Jesús, parecen ovejas sin pastor. Pero está bien, Jesús no lo dice para juzgarlos, le dice, ay, esta gente perdida, ovejas sin pastor. Jesús los ve para ayudarlos. ¿Se fijan, hermanos? Jesús no lo ve para juzgarlos, Jesús los ve para ayudarlos. Yo le pregunto esto a usted, ¿usted alguna vez se ha sentido como oveja sin pastor? Es decir, ¿usted alguna vez se ha sentido sin rumbo, sin alimento, perdido, vulnerable? ¿Se ha sentido alguna vez usted así? Yo me he sentido así muchas veces. Estoy seguro que usted también. Jesús no lo va a juzgar. A veces la gente nos puede juzgar por eso, porque andamos viviendo nuestra vida como una ovejita perdida. Pero Jesús nunca te va a condenar por ser. Jesús te va a aceptar. Jesús te va a ver como una oveja sin rumbo y en lugar de sentir que Jesús te tiene que ir a condenar y decirte, oye, ¿por qué andas como oveja perdida? Jesús lo que va a querer es pastorearte. Eso va a querer hacer Jesús. Por eso dice aquí que lo primero que hizo Jesús cuando los ve como ovejas sin pastor fue, dice, enseñarles muchas cosas. Jesús los ve y dice, voy a enseñarles muchas cosas. Quiero que ponga atención a la historia, a lo que leímos. Fíjense cómo los ve Jesús a las personas que andan como perdidas. Y fíjense cómo los ven los discípulos. La reacción de los discípulos, ¿cuál es, hermanos? ¿Qué querían hacer con la gente en la historia? ¿Qué querían? Versículo 36, Señor, despídelos y mándalos ¿a dónde? A sus casas. O sea, imagínense, viene toda la gente perdida y Pedro y Juan y los apóstoles dicen, Señor, esta gente es un problema. Mándalos a sus casas, no queremos, créeme que no te quieres meter con ovejas perdidas. Jesús dice, no, vamos a enseñarles. Cuando la gente andamos como ovejas perdidas, unos nos pueden ver como un problema, Jesús nos ve como una oportunidad. Jesús les quiere dar descanso a los que andan como ovejas sin pastor. Entonces, si usted alguna vez, o muchas veces en su vida, o varias veces en la semana, se siente como una oveja perdida, sin rumbo, que no sabe a dónde ir, recuerde que Jesús nunca lo va a despreciar a usted. Recuerde que Jesús nunca lo va a echar a un lado. Jesús lo que quiere es ir y pastorear. Donde los discípulos vieron un problema y dijeron, Señor, mándalos a sus casas, no te metas en ese problema. Jesús dijo, no, que se queden aquí. Aquí es donde tienen que estar. En el versículo 37 Jesús dice, denles a ustedes de comer. Entonces el punto número 2 es que Jesús quiere que hagamos nuestra parte. Fíjese cómo Jesús los manda a buscar comida. Vaya y dice Jesús en el verso 37, denles de comer.
Jesús puede sustentar el mundo entero y aún así quiere que nosotros hagamos nuestra parte, que seamos responsables. Dios quiere usarnos a pesar de que Él puede hacer todo. Y la pregunta para nosotros sería, ¿cuál es la parte que nos corresponde a nosotros hacer? Si nosotros estamos del lado de los que van a ayudar a dar de comer, ¿cuál es nuestra parte? Porque siempre decimos, es que si Dios quiere todo se va a dar, es que si Dios lo permite, es que es su voluntad. Es su voluntad. Dios sí quiere. Es que si Dios está en control, Dios está en control siempre. Es que si Dios abre las puertas están abiertas. Yo necesito hacer mi parte. Las puertas se abren, pero no de forma mágica. Las puertas están abiertas siempre. Yo necesito hacer mi parte. Jesús quiere usar a sus discípulos a pesar de que Él puede hacer todo. Fíjese bien, Jesús quiere usar a sus discípulos no porque Jesús no puede hacer todo. Jesús quiere usar a sus discípulos y que hagan su parte a pesar de que Él puede hacer todas las cosas. Jesús quiere que haga mi parte con Él de la mano. Quiero que haga lo que a mí me toca con Él de la mano. Y número 3, vamos a terminar con esto. En el versículo dice que usted sabe, Jesús oró, se multiplicaron los panes, los peces. Y miren la parte con la que termina el versículo 42. Esta es mi parte favorita, este es el punto al que queremos llegar en el versículo 42. ¿Qué dice, hermanos? Todos comieron y ¿qué? Y estaban ¿cómo? Estaban llenos. Todos comieron. Fíjese el principio de la historia y fíjese el final de la historia, hermanos. En el principio de la historia, ¿cómo estaban todos? Como ovejas sin pastor. ¿Cómo termina la historia, verso 42? Todos comieron y estaban llenos. Todos comieron y estaban llenos. Esa es la cosa, hermanos, que sí podemos venir a Jesús como ovejas sin pastor. En algún punto de nuestra vida, de nuestra semana, de nuestro mes, de nuestro día, nos sentimos perdidos, nos sentimos hambrientos. Y el punto engañoso, hermanos, es que queremos saciar nuestra hambre con otras cosas que no llenan. Queremos saciar nuestra hambre con otras cosas que no llenan, hermanos. Queremos como consumir un vaso de leche. Y usted sabe lo que hace la leche, ¿verdad? La leche, usted se toma una leche con chocolate y usted se siente saciado. Se siente inflado del estómago, pero no nutrido. Le quitaron el hambre, pero usted no se siente saciado. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué o cómo estoy tratando de llenarme? Porque dice aquí, todos comieron y se llenaron. Todos comieron y se llenaron. ¿Cómo tratamos de saciar nuestra hambre en la vida, hermanos? Andamos como ovejas sin pastor. Imagínense la metáfora, la comparación. Andamos como ovejas sin pastor, perdidos, hambrientos, no sabemos dónde hay comida y de pronto vamos y empezamos a comer un pedazo de madera. Imagínense una oveja que empieza a buscar, está hambrienta y necesita comer, pero no sabe, obviamente no tiene pastor y no sabe. El pastor le empieza a hablar, ven, vamos, te voy a llevar a verdes pastos para que comas, y no le hace caso, se empieza a comer un pedazo de madera. Claro, a lo mejor se va a sentir saciado, pero se va a enfermar del estómago. Y luego va y se empieza a comer un animal muerto por allá, la oveja ni siquiera debe comer eso, y del hambre que tiene empieza a llenar y a lo mejor se siente saciado, pero eso hasta se puede morir. ¿Se fijan? Eso pasa cuando no escuchamos la voz del pastor. Que el pastor no soy yo. ¿El pastor quién es? Cristo. Recuerde que nunca en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra pastor para hablarle a una persona. Siempre que aparece la palabra pastor en el Nuevo Testamento se habla en plural. Pastores, a la gente. Cuando se utiliza en el Nuevo Testamento la palabra pastor, ¿es para quién, hermanos? Para Jesús. Yo soy el buen pastor. El pastor es Jesús. Él nos quiere llevar a usted y a mí, que somos sus ovejas. Ustedes no son mis ovejas, hermanos. Yo soy una oveja con ustedes. ¿Y nuestro pastor es quién? Cristo, Jesús. Y cuando empezamos a consumir lo que no nos llena, estamos en graves problemas. Le pongo algunos ejemplos de personas que quisieron saciar su hambre.
Había una parejita llamada Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, que vivieron un momento hermoso de la iglesia donde la gente vendía sus propiedades, la gente se amaba, la gente se cooperaba, la gente se quería, y ellos quisieron saciar su hambre con otra cosa, no con Jesús. ¿Con qué quisieron saciar? Con dinero. Ellos tenían una propiedad, la habían vendido y ellos dijeron, una parte para la iglesia, pues nos llevamos el reconocimiento, y otra parte para nosotros. Quisieron saciar su hambre de ovejas perdidas con lo equivocado y todo salió mal. Hay un joven en 1 Corintios 5 que quiere saciar su hambre en la vida a través del adulterio y la fornicación. Y tiene a la mujer de su padre. Nunca se va a poder saciar con eso. Hay un joven rico que va con Jesús. Recuerda, y le dice, Jesús, tienes que elegir o entre las cosas o entre seguirme a mí. ¿Qué eligió el joven? Tengo muchas cosas, no puedes competir con eso. Y se va. Y podría hablarte de muchos ejemplos de personas que buscan y buscan y buscan y buscan. Nunca, y yo te lo digo hoy, te lo adelanto, nunca vas a ser saciado con las cosas en las que normalmente la gente busca saciar su hambre en la vida. Yo te lo adelanto, nunca. Tú puedes pensar en un negocio, tú puedes pensar en comprarte cosas, tú puedes pensar en que vas a ser saciado el día que encuentres a una persona, tú puedes pensar que vas a ser saciado el día que tengas hijos, tú puedes pensar que el día que cambies de casa, tú puedes pensar el día que cambies de carro, tú puedes pensar mil cosas, y yo te lo adelanto hoy en el nombre del Señor, no vas a ser saciado. Lo único que va a pasar es que tu sed se va a aumentar, porque el único lugar en donde tu hambre puede ser saciada es a los pies de Cristo Jesús. No hay otro lugar, hermanos. Por eso la historia dice, todos comieron y se llenaron. Tú puedes seguir buscando. Nos podemos seguir refugiando en las adicciones, nos podemos seguir refugiando en el trabajo, nos podemos seguir buscando comer entre nuestra familia, en el dinero. No vas a ser saciado, y yo te lo adelanto el día de hoy. ¿Por qué te lo digo? Porque la palabra lo enseña y porque yo mismo he buscado saciarme donde no hay alimento para mí saludable, no lo hay. El único lugar donde puedes venir y decir, ok, hoy comí y me voy lleno, es aquí, en la palabra, en Jesucristo, en su iglesia. Es el único lugar. Si quieres seguir haciendo la prueba y quieres seguir buscando, como dicen en inglés, be my guest. Pero no hay, hermanos, eso. Vas a perder tu tiempo y te vas a dar cuenta que no hay ese sentido de ser saciado en otro lugar. Nunca te vas a llenar. Eso es una de las esa es una de las cosas engañosas, hermanos, de buscar ser saciados donde no hay alimento, que eso lo único que hace es aumentar nuestra hambre. Decimos, bueno, voy a hacer esto y esto me deja tranquilo. Eso nunca funciona así. Pregúntale a cualquier persona que es adicta a su trabajo, que es adicta a la pornografía, que es adicta al dinero, a las compras, que es etcétera, a buscar el amor. Esas cosas, algunos dicen, voy a llegar a un punto y voy a estar tranquilo. Y cuando llegue a ese punto, el punto es que ahora su hambre es doble. Llega a ese punto y ahora su hambre es triple. Llega a ese otro punto y ahora su hambre es 4 veces más grande. Así funcionan los engaños de querer buscar comida donde no la hay. Nunca pensemos este pensamiento mentiroso que digamos, donde decimos, voy a llegar a ese punto, ahí voy a estar bien, y ahí voy a estar tranquilo. Eso no va a pasar. Si hoy no estás bien, no vas a estarlo mañana. Porque lo único que nos hace estar bien es Jesucristo. Allí necesitamos buscar nuestra comida. Hermano, y como siempre digo, este no es una invitación de Jesús a la mediocridad. Jesús no me está diciendo, mira, ya no te esfuerces en tu vida, vaya y trabaje duro, cómprese sus cosas. Yo también quiero comprarme mis cosas, pero jamás pensemos
que eso nos va a llenar. Eso nunca llena. Nunca llena, hermanos. No diga usted, voy a tener hijos, voy a comprarme una casa, voy a cambiar de trabajo y eso me va a saciar. Nunca va a pasar. Eso únicamente pasa. Cuando usted está en el estado de decir, hoy me siento lleno, me siento pleno, es cuando usted está conectado con Cristo Jesús. Y así como en el verso 42, vamos a decir, hoy vine, hoy comí y me voy lleno. ¿No le gustaría sentirse así? Esa es nuestra meta, hermanos. Nosotros los latinos, generalizando, pensamos mucho en el iPhone, en el carro, en la televisión. Y bueno, no los latinos, todo el mundo. Pero digo, venimos, emigramos y adoptamos lo mismo. Y está bien, no hay ningún problema. Qué bueno que tenga metas. Que en sus metas también esté ofrendar más en el nombre del Señor, le digo, ¿verdad? Qué bueno. Pero hermanos, el mensaje de hoy es que nada de eso nos va a llenar. Nunca. Estaba escuchando ayer un empresario hablando de todos los productos que consumimos, celulares, computadoras, de manera deliberada e intencional, los fabrican para que sean obsoletos en 2 o 3 años. ¿Cierto? Todos los productos. Dicen los empresarios, por eso el horno de la abuela nunca se descomponía. Se compra un horno y dura 2 o 3 años. Lo hacen así de manera intencional. Yo puedo seguir consumiendo. Amo esa sensación cuando Amazon llega a mi casa. Amo, es una de mis sensaciones favoritas. Abrir una caja de Amazon. Pero eso no me va a llenar nunca. Solo Cristo Jesús. Esa debe ser nuestra meta. Las cosas van a ir, las cosas van a venir, sigamos trabajando duro. No pensemos que esas cosas, que las personas, que las situaciones, que los trabajos nos van a llenar, que la fama nos va a llenar, que los likes nos van a llenar. Eso no llena nunca. Eso nunca llena. Ojalá todos vengamos a Cristo Jesús y digamos, hoy vine, hoy comí